Hola a todos, esto es GoLive 365, su podcast sobre el mundo de la consultoría y Dynamics. Este es un nuevo episodio que les traigo hoy. Seguimos con temas de metodología y hoy vamos a ver a qué nos enfrentamos con la fase de análisis, para lo cual hemos invitado a alguien muy especial, Andrés Felipe Delgado. Vamos, empecemos con este podcast. Bienvenidos. Bueno, como ya les dije, hoy estamos con un invitado súper especial. Es una persona que lleva una trayectoria muy grande en este mundo del Dynamics. Lo conocí hace algunos años, pero yo quiero que él se presente. Entonces, bienvenido Andrés Delgado. Andrés Gracias, Felipe, bienvenido. gracias Jair, primero que todo por invitarme. Vale, muy rápido. Comencé mi trabajo en la consultoría en el otro lado de la fuerza, por los lados de Oracle. Luego afortunadamente conocí el Dynamics y de allí comencé desde el 2011. Y desde esas épocas me he dedicado a la parte de Trade and Logistics y Manufacturing. Eh, bueno, esto un poco porque mi background en la universidad tenía que ver con esto, así que me he dedicado de lleno aquí, siempre haciéndole un poco el feo a las finanzas, muy Como varios. claro, claro, es creo que mi gran pecado, y creo que también es de esas cosas así que uno no cuenta en voz alta. Y también apasionado por la tecnología, especialmente por estas tecnologías de Microsoft que todos los días nos sorprenden y todos los días nos dan algo para leer. Así que bueno, Y en el Dynamics, sí. ¿por dónde empezaste? Yo empecé, bueno, como todos aquí, seguramente también como los consultores habrán de empezar, como junior, haciendo esos levantamientos más que haciendo los levantamientos, acompañando allí como medio secretario de algún otro consultor que uno miraba allá arriba y soñaba con algún día ser como él. Y uno muy juiciosamente hacía actas. Entonces a eso era lo que uno se dedicaba y yo creo que eso nos viene muy al lugar a lo que va a ser el día de hoy la presentación, ¿no? Hablar un poco también de lo que Sí, son las actas es la idea y de de la... ese papel fundamental que tienen también los juniors, ¿no? Yo creo que eso Es, es, justamente en esta etapa es donde el junior yo creo que brilla. eso yo digo que por eso creé este podcast y es algo como que nos lo debemos y se lo debemos a la gente que está empezando, porque es como nos hubiera gustado a nosotros tener un apoyo en ese momento, ¿no? Y también parte de la experiencia de darles algunas herramientas para que se sientan más seguros y empiecen a desarrollar su carrera en este lindo mundo del Dynamics. Totalmente, totalmente. Sí, es verdad, porque yo creo que en ese momento uno está muy, generalmente está uno recién salido de la universidad, está Ujú. uno allí como intentando no solamente saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien, sino si además es lo que quiere hacer para su vida. Es Y muy entonces, importante. bien que nos vendría esa manita o un podcast como este, en el que le dé a uno algunas luces de, oiga, ¿esto dónde es que termina? O después de algunos años, ¿dónde Claro, me veré? sí, es eso, es que las personas que están empezando en el mundo Dynamics, que un poco van es con lo que les vienen contando y con lo que vienen leyendo, tengan otra fuente de dónde conocer el mundo al que se están enfrentando, que sepan que si lo ven un poco complejo al inicio, no es tan complejo si se prepara de la forma adecuada y aportarles de alguna forma unos tips o experiencias que les van a apoyar para situaciones puntuales que van a vivir a lo largo de esta carrera tan buena. Entonces, bienvenido Andrés, como lo he dicho yo antes, esto es como una charla normal, como si estuviéramos tomando un cafecito, compartiendo una cerveza. Hoy no vamos a compartir la cerveza, si no la charla se nos va para otro lado, pero bienvenido y hoy vamos a hablar continuando un poco con el tema del análisis, continuando un poco con el tema de la metodología, pues vamos a hablar de esa fase de análisis, a qué nos enfrentamos, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos, Andrés, cierto? Sí, sí, fase bien interesante, creo que desafiante y por sobre todo yo creo que aterradora, Aterrar. porque cuando uno le dicen, venga, usted lo han asignado a un proyecto, al comienzo probablemente le dicen a uno como, no, mire, es un proyecto muy interesante, es muy importante para la empresa, así como no la vaya a embarrar. Y además de eso te dicen, usted preséntese en tal lugar y va a conocer a una gente. Y luego haga su magia. Haz lo Entonces es tuyo. ahí donde es como, ¿a qué me enfrento? ¿A dónde estoy llegando? Empezando por solamente el hecho de pensar, ¿cómo llego a esta empresa si es que te tienes que desplazar
por tus medios o si quizás te encuentras en otro país también. Entonces, ¿cómo hago para llegar nomás físicamente al lugar? Ya, Y ya de uno, y por uno sí va es preparado, o un sea, desafío, ¿no? uno va preparado ya, digamos, cuando uno es buen profesional, uno se prepara para esas primeras reuniones, pero pasan todas estas situaciones que van en paralelo que hacen que nos enfrentemos también a esos tipos de desafíos, ¿no? De saber un poco de dónde queda ubicado, qué personas me voy a encontrar, los nervios de esa primer sesión de romper el hielo. Claro. Y todo eso hace parte de ese primer patada, del kickoff, del inicio, que es por donde vamos a empezar. Y el kickoff es eso, es esa primer sesión donde vamos a conocer a las personas, es esa primera sesión donde rompemos el hielo, donde nos ven la cara, donde van a estar mirando qué conocimiento tenemos, van a estar evaluando diferentes cosas a nivel del cliente y debemos ir preparados para eso. Claro, bien lo dice, digamos, esta expresión de kickoff, esa patada inicial, ¿no? Como en el fútbol Ujú. americano. Da inicio el juego. Cuando da inicio el juego es donde vamos y mostramos no solamente nuestro rostro, esto es, soy yo, este es el consultor que le dijeron a usted que era el especialista en, Ujú. y además de esto, voy como consultor a ir a conocer a los que son especialistas también en su rama, a este usuario que es el que mejor que nadie sabe hacer este proceso, o a este gerente que es el que controla toda esta línea durante hace más de 20, 30 años, esta persona que ha Eso. conocido al detalle. Entonces, tal como tú lo dices, ¿no? Necesitamos tener una estrategia, porque al final, si no, nos puede ser apabullante el momento. Te Ujú. encuentras frente a un conjunto de personas que tienen unas altas expectativas y al final, si tú no sabes un poco de ellas o no desarrollas una estrategia para aproximarte hacia ellas y conocer un poco, es difícil romper el hielo. Y por Ujú. sobre todo, cumplir con el objetivo final de esta fase, ¿no? Que es Eso. empezar a conocer de lo que ellos Ahí, saben. ahí yo Eso al fin y al cabo. aprovecho, hay muchas formas en las que tener una preparación previa para esa fase de análisis de la primera reunión, pero para el kickoff uno también se prepara de alguna forma, o sea, digamos que yo eh, por, por trabajo propio o por gusto propio, cuando iba a un kickoff y para la gente que está oyendo o viendo este podcast, yo, uno busca en internet esta empresa a la que me van a enviar, de qué trata esta empresa, a qué se dedica, cuáles son sus principales productos, el tamaño de la empresa, dónde está ubicada, cuál es su competencia, cuál es su proyección, su misión, su visión. No, no necesariamente porque en el kickoff lo vaya a hablar, porque le vayan a preguntar, no. Por conocimiento y por tener una seguridad al momento de estar conversando con estas personas, porque es una reunión donde vas a conversar, donde vas a conocer a las personas con las cuales vas a durar 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo del proyecto. Ahora, dependiendo del tipo de proyecto, si es un proyecto de RP, más largo, si es un proyecto de CRM, de Power Platform, de lo que sea, más corto, pero sin embargo hay que prepararse para estar en esa sesión, para tener tema de conversación y conocer a mi cliente. Es muy importante conocer a mi cliente. Sí, 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 bien como lo dices, y por sobre todo también empezar a conocer las personas. Y entonces ahí parte de esta estrategia, complementando lo que tú dices, es también entrar y explorar un poco, y esto lo estamos hablando nosotros aquí como estos tips, digamos, lo que uno a veces utiliza, es ir y empezar a buscar las personas con las que te vas a encontrar. Entonces, no solamente es ir a investigar sobre la empresa, sino también ir Ujú. a investigar sobre quiénes son las personas que trabajan en dicha empresa. Y hay fuentes como LinkedIn, por ejemplo, Ahora hay muchas más te dan fuentes. exacto, te dan al menos una aproximación. Y eso te permite llegar, si bien no sabiéndolo todo, ni muchísimo menos, pero sí por lo menos teniendo una noción de quién es cada persona, qué rol ocupa en la compañía, Ujú. y de cierta u otra manera te va a facilitar llegar, conversar con ellos, saber cómo hablarles. ¿M? Claro, estamos hablando de trato de personas y yo creo que esto es lo bonito y lo desafiante del kickoff, es que el kickoff es una interacción entre humanos y ante eso no hay reglas, no hay normas, Ujú. no hay nada que se pueda llegar a decir como un modelo probado y recontraprobado. Yo creo que por Sí. eso es que siempre el kickoff es tan desafiante, porque a diferencia de las fases que vienen, son unas fases mucho más controladas, medidas, en donde tenemos unos elementos que nos permiten medir de mejor manera nuestro rol, el rol del usuario. Es la primera cita, ¿no? La que nos invitan. Exacto. En el kickoff no, en el kickoff esto es, esto estamos en el primer día, probablemente hay unos canapés, alguna comida por ahí en una mesa y hay una gente que Sabroso. te sonríe, como también hay una gente que no sonríe tanto. Y yo creo que eso también debemos decírselo Y,
a quienes se inician en esto, ¿no? En un kickoff puede haber de todo, puede haber una dinámica de equipo, hay diferentes protocolos que se manejan, pero nada, irse preparado para todo eso. Es verdad. Prepararse es ir conociendo y anticipándose un poco al cliente, ¿no? Anticipándose un poco a ese primer, perdón, a ese primer acercamiento con el cliente, ¿no? A ese primer Claro, acercamiento con el cliente es es muy verdad. importante. Y ir identificando de alguna forma cuáles son las personas, lo que decías, es muy importante, personas importantes y que representan mucho para la empresa a la que vamos. Personas que también se resisten al cambio, personas Sí. que van pensando de forma asertiva al cambio, porque vamos a encontrar de todo tipo, hay que prepararnos para eso y saber cómo nosotros respondemos a ese tipo de sentimientos de las personas. Sí, sí, yo creo que esto es súper importante porque el kickoff te da esa primera lectura de quiénes van a ser tus aliados, quiénes van a ser, no diré tus enemigos, pero sí quiénes van a ser estas personas que van a ser más reticentes al cambio de la implementación de un software. Hay que tener en cuenta que eh, lo que nosotros hacemos en buena medida cambia mucho la forma de hacer las cosas. Ujú. Y que a ti te cambien la forma de hacer las cosas y que te digan que te las van a cambiar, nunca es bien recibido. Así que vas a encontrar a un grupo de personas que están emocionados de que que llegue una nueva tecnología, de que se Expectativas implementen altas. nuevos métodos. Claro, que también es un desafío, ¿no? Porque Ujú. tienen unas expectativas muy altas y a veces uno dice, caramba, él probablemente se espera que yo le voy a transformar el mundo. Como también tienes este otro bando y que se va a notar, yo creo que en el kickoff, yo creo que a ti te ha pasado también, ya, y que uno los percibe en el kickoff. Hay un bando de gente que está súper emocionada, que te pregunta, que te cuenta, que te dice, que quiere hablar desde el primer día. Sí, que Y está quiere, el otro cuente bando, conmigo, yo hago esto, yo eso. hago lo otro. Y está ese otro bando que uno, Pesimista. que están más como, ¿y esto por cuánto es que nos va a salir al final? El sistema me va a Y reemplazar. exacto, exacto. Entonces yo creo que eso el kickoff tiene eso de muy entretenido también, que al final cuando vuelves a tu casa o cuando vuelves a estas reuniones, porque normalmente después del kickoff se tiene una reunión posterior como Ujú. para dar este feedback de equipo, en que empieza uno a poner estas categorías. A veces se caen durante el proyecto, a veces persisten o a veces se empeoran, hay que Sí. decirlo. Pero muchas veces estas categorías que tú identificas en el primer momento, de bueno, este es el reticente, este es el que quiere ayudar, Mm. este es el que es bueno para ponernos, para cuando vayamos a hacer las reuniones, este es el que, este es el que guía al equipo. Ujú. En fin, cuando empiezas a encontrar toda esta gente, generalmente, no sé a ti cómo qué te parece, Jay, pero creo que esas figuras se ven ahí en ese primer momento y continúan durante todo el proyecto. Continúan y todo va a depender de cómo nos preparemos para las siguientes sesiones, ¿no? Porque si vemos en un primer acercamiento que hay cliente que está un poco pesimista por alguna mala experiencia que haya tenido en esta empresa que estamos viendo o en otra de la que venga que hay gente, normalmente la gente que participa en un proyecto tiene mucha experiencia, entonces puede ser que no sea su primera vez en un proyecto. Entonces viene de otras experiencias y buenas o malas. Y nosotros que estamos ahí para empezar, debemos saber cambiar un poco ese pensamiento de esta persona. ¿De qué forma? Haciéndolo bien, no hay otra forma de hacerlo. Haciéndolo bien, mostrando el sistema, mostrando experiencia, mostrando seguridad, haciendo lo que sabemos hacer. Haciendo lo que sabemos hacer con la experiencia que tenemos, sabemos que lo vamos a lograr. Sabemos que esta persona va a ver el sistema de otra forma. Sabemos que esta persona se va a ir enamorando de este sistema como estamos nosotros, que nosotros somos consultores, ni siquiera lo usamos a nivel de cliente, pero sabemos todos los beneficios que tiene para los clientes un ERP como el de Microsoft, un ERP que es dinámico, que es asertivo, intuitivo, fácil de usar, con bastante seguridad, que tiene una inversión altísima. Entonces tenemos nosotros la seguridad de qué estamos hablando y estas personas al conocer eso y que nosotros les demos a conocer eso, van a ir cambiando un poco su pensamiento y esperemos que sí, van a ir cambiando el pensamiento porque hay unos muy tercos, pero nada, si lo hacemos bien, yo sé y lo digo por experiencia y Andrés, yo sé que también a Andrés le ha pasado, cambian su forma de ser, ellos lo ven y lo van pasando. Todo de que va a depender de nosotros, ¿cierto? Es lo que Claro, depende. sí, de acuerdo contigo. Creo que también una cosa bien importante, digamos, cuando uno está llegando por primera vez a un proyecto, creo que mucho es el respeto también al conocimiento del cliente. Mm, El cliente sabe mucho mm, y uno tiene que partir de ese hecho. El cliente sabe muy bien lo que hace. Él sabe perfectamente lo que hace. Y lo que nosotros queremos hacer es que de alguna manera, como dice Jair, convencerlo, enamorarlo, coquetearle al punto en el que él nos comparta un poco de ese conocimiento, porque ese mm. conocimiento es el que nos va a permitir a nosotros ofrecerle a él una solución real. Le va a ofrecer, nos va a permitir realmente diseñar una solución que le sirva.
y que al final va a terminar haciendo lo que dice Yair, o sea, lo que tú dices, perdón, que es cambiar su perspectiva o su actitud ante el cambio tecnológico y Ujú. quizás ponerse en la misma onda o en la misma línea y volverlo nosotros un aliado a este cambio tecnológico. Claro, Porque realmente que lo que vaya en estamos el mismo viendo, bus que nosotros, que vaya para el mismo exacto, lado. Es lo más importante, lo más importante. Y no siempre nosotros vamos a tener la razón. Entonces, eso que dices que nos dé la oportunidad de conocerlo es porque él conoce su empresa, él conoce su negocio, él conoce su día a día y nosotros debemos darle un apoyo, una solución a lo que él nos está entregando como conocimiento de su negocio. Entonces, es respetarlo, tratarlo con cuidado y aportarle, ¿no? Y no ser terco, sino saber escuchar, es muy importante en el mundo de la consultoría, saber escuchar al cliente y saber decir las cosas también. Eso total. es bastante importante. Y eso lo vemos en el kickoff, o sea, en el kickoff es donde empezamos con todo esto. Y de ahí, del kickoff, nos empezamos a mover ya terminando de esa cena, de ese desayuno, de esa comida para, digamos, ese primer acercamiento y nos vamos preparando o debemos prepararnos para el inicio de la verdadero la fase de análisis. Y ahí tú sabes que uno tiene que tener una preparación, ¿no? Sí, total. Sí, totalmente. Porque esa preparación es fundamental, de hecho, es la base para que uno pueda pueda sacarle provecho a esta reunión. Ujú, Si previamente no has desarrollado, insisto, una estrategia de cómo quieres guiar la reunión y a dónde quieres llegar con la reunión, probablemente puedas llegar a perder 1 o 2 horas de los usuarios y mm, tuyas. Y es 1 hora o 2 que los usuarios luego no te van a volver a dar. Ese es ujú, el gran problema, porque normalmente sus agendas son apretadas. Así sí. que si te pierdes la posibilidad de escuchar cómo hacen las cosas el vendedor, después no lo vuelves a pillar sino en un mes. Así que es complicado a veces. Y Este si tema es el es fundamental. contable y está con cierre o está entregando documentos que le pide la entidad que sea o que los fiscalice, es complicado. O es el gerente que está viajando siempre. Son personas que sacan su tiempo para estar en esa primera reunión y debemos ir preparados para sacarle el mayor provecho. Y qué Eso es tips verdad. tienes tú para prepararte para esa sesión? Ahora yo digo los míos. Bueno, normalmente lo que intento hacer es llevarme un poco como la estructura de la compañía, haber indagado un poco previamente cómo es la estructura, sus flujos de proceso, si hay alguna documentación previa que nos hayan asignado. Y Mm, hay una cosa muy importante que yo creo que es fundamental a la hora de llegar a las reuniones, es cuando se hace la fase de preventa, que yo creo que tú mm, lo has explicado o lo mm, explicarás en alguna otra sesión. En la fase de preventa salen un montón de requerimientos. ujú, Hay una lista gigantesca de requerimientos que si el software lo hace o no lo hace. Al final el RFP creo que es la principal estrategia que tiene, la principal herramienta que tiene uno para llegar a estas reuniones, digámoslo, con un pequeño as bajo la manga, en el sentido de mm. que tú puedes empezar la reunión diciendo, bueno, cuéntame un poco tu proceso. Y te van a empezar a contar su proceso. Normalmente, que yo creo que esto nos ha pasado un montón, y el usuario empieza a contarle a uno, generalmente es un rosario de quejas, porque es, no, esto es terrible, esto se hace mal, es que estamos mal, es que esto no fuera por mí, pum, 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 pum. Ujú, Y ahí es donde viene este RFP, porque claro, si tú lo dejas que él siga, bueno, muchas gracias por haberte desahogado, se nos acabó el tiempo y no aprendiste nada. ujú, O no lograste entender cuáles eran realmente las necesidades. El usuario se fue feliz, se desahogó tranquilamente y se fue. Y uno saca pero cuando uno saca el RFP, empieza a decirle, pero espérate, es que tú dijiste aquí que se necesita un reporte que te haga esto. Pero tú estás diciendo que durante el mes, tú nunca alimentas información relacionada con un reporte como este. ¿Dónde queda esa información? ujú. Y él va a decir, no, no, es que no tenemos un proceso para eso. O no, no, se me olvidaba. Tenemos un proceso de bla, 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 y ¡pum! Acabas de abrir el proceso. Entonces, eso, ese RFP, y yo aprovecho para contar formas también de prepararse. El RFP es clave, lo que dices es clave, el RFP es muy clave ahí. Y otro tema clave es conocer un poco la empresa, ¿no? O sea, si ya en el kickoff supimos de qué trata la empresa, por dónde va la empresa, tenemos el RFP que nos dice los requerimientos de alguna forma que tiene el cliente, pero también podríamos ir solicitando información por medio del Project Manager o dependiendo cómo esté la jerarquía de perfiles o los canales de comunicación con el cliente,
anticiparse y previas a previa a esa sesión, a esa primera sesión, pedir, digamos, yo digo de alguna forma, la estructura organizacional de la empresa. Está el gerente, está el presidente, está dividido en cuántas áreas: comercial, compras, producción, tesorería, cartera, y qué estructura tiene por dentro, de qué se encargan ellos. Hay empresas que tienen esto ya súper elaborado, o sea, es que compran un ERP, ya son empresas que tienen mucha experiencia, que dedican bastante a este tipo de cosas, a un proyecto, dedican bastante tiempo a un proyecto y se preparan también para un proyecto. Entonces, pueden venir con eso, pueden venir con su estructura organizacional. ¿Y a nosotros para qué nos va a servir? Para ubicarnos en la primera sesión, con qué personas estamos hablando y cuáles son los procesos que nosotros podemos abordar de ellos con los requerimientos que ya traíamos analizados. O sea, más o menos para eso nos sirve. Y después, ¿dónde vamos a plasmar esos requerimientos? Ya vamos a hablar más adelante, pero digamos que a mí me gusta eso, me gusta pedir esa información para ubicarme qué tamaño de empresa estamos trabajando en este momento o vamos a implantar. Exacto. Vuelve nuevamente el tema de que estas reuniones para lo que nos sirven mucho es también para percibir esto, ¿no? Es decir, normalmente en estas reuniones de levantamiento no es una entrevista con una sola persona, hay muchas. Y cuando hay muchas, te encuentras con los conflictos de la organización. Porque normalmente el mismo proceso, cuando lo ven dos personas, lo ven de formas distintas y probablemente lo ejecutan de formas distintas. Ujú, Y esto yo creo que es muy interesante de las reuniones de levantamiento. Estos microconflictos, que a veces no son tan micro y se vuelven un tremendo tema, ujú, pero que es donde uno empieza a percibir que no hay un proceso unificado o hay un proceso unificado por un área y otra área lo desconoce completamente. Esto es muy interesante porque al final estamos haciendo una mirada transversal. Cada uno de los usuarios o cada uno de los especialistas en sus áreas tiene una visión mucho más horizontal, digámoslo así, ¿no? Ellos ujú. conocen desde el inicio del proceso hasta el final de su proceso. Nosotros entramos a hacer una visión transversal, en el que empezamos a decir, oye, pero tu proceso, por lo que estoy percibiendo aquí, como ustedes están hablando y cómo interactúan, y volvemos al tema, eso es un tema en el que empezamos a tener una sensibilidad a este señor, este es el señor de contabilidad, el que no le gusta compartir su información con los demás, el que no es muy comunicativo, el que es reacio al cambio. Está por allí el vendedor que tiene también su información allá aislada en una máquina aparte. Un momento, aquí hay una ruptura de comunicación, pero me Ujú, están pidiendo el requerimiento de que quieren tener todo unificado. Entonces, para conjugar esto, tienes un RFP en el que te están diciendo queremos tener una base consolidada de clientes. Pero cuando te vas a la realidad, cuando empiezas a levantar los requerimientos y empiezas a hablar con los usuarios, te das cuenta que existen diferentes fuentes de información y cada una de esas fuentes de información se almacenan en sitios completamente distintos. ujú. Entonces por esto es solamente un ejemplo, pero creo que eso es un punto clave en las reuniones de levantamiento. ¿Cómo dirigir estos conflictos internos de la organización? Si necesitas escalarlos, porque a veces hay que escalarlos, si eres capaz de solventarlos en el momento mismo de la reunión, Ujú. o si capaz un conflicto de estos se puede convertir en una gran fuente de información, Sí, en ay, términos de ir, indagar más, llegar allí hasta el fondo y que capaz por ahí surge un tema que no ni siquiera apareció en el RFP. eso es. Y importante para eso que comentabas es al inicio de la reunión ubicar a las personas en la sesión que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, ubicarlos en qué sentido, decirles, el alcance de esta reunión es este, la metodología de llevar esta reunión es la siguiente, el objetivo que queremos alcanzar con la reunión es tal, y la importancia de eso que vamos a hacer, porque es el momento de levantar o aterrizar o confirmar esos requerimientos de necesidades que ellos tienen, que nosotros vamos a diseñar de alguna forma para solucionar el proceso, ¿no? Entonces, para solucionar el proceso, para solucionar una integración, para solucionar lo que sea, lo que se enfrente a nivel de empresa. Entonces, es ubicarlos y decirles la importancia, decirles, mira, el objetivo de esto es este proceso que va desde acá hasta acá. Dentro de este proceso que va desde acá hasta acá, las necesidades que yo he leído un poco al requerimiento son las siguientes, perdón, del RFP son las siguientes, o no podemos o ni siquiera decimos eso, sino decirles, vamos a empezar a levantar los requerimientos de este proceso completo. Previamente pudimos haber dividido los procesos por subprocesos para ir atacándolos de alguna forma. Y también decirles, oiga, el alcance de esta sesión no es ya dar un diseño, no es que vamos a ver el sistema ya, no es que ya vamos a abrir el sistema y yo les voy a decir, acá se crea un cliente, acá se crea un producto, no. El alcance es, cuéntame qué haces, cómo lo haces
qué es importante, qué hace dentro del sistema actualmente, qué hace por fuera del sistema, porque también hay que ver qué tan estructurada está la información y qué tan estructurado está el proceso. Entonces, ¿qué haces por dentro? ¿Qué haces por fuera? ¿Esto se conecta con algo o no se conecta? ¿Qué tanto nivel de automatización tiene? ¿Quiénes son el quién hace qué? De alguna forma, saber quiénes están haciendo qué. Esto lo hace una sola persona. Este proceso se compone de 2 personas, se compone de 3, se compone de 4, ¿sí? Porque yo puedo diseñar un proceso en base a 1 o 2 clics, o puedo diseñar un proceso en base a 5 personas que se involucran diferente dentro de un proceso. Por poner un ejemplo rápido, yo estoy levantando los traslados de almacenes. Traslados de almacenes. Un traslado de un almacén es, hay una necesidad de un producto, se crea, hablando de Dynamics, se puede crear la transferencia, se va en tránsito y se confirma la recepción. Pero si me dicen, no, es que eso lo hace una sola persona, maneja los 2 almacenes, pues yo no voy a poner a complicar algo como que créelo, métalo en tránsito y al otro lado usted misma recíbalo. No, pues hago que desde acá, desde que sale, confirme la recepción en automático. O sea, pero si me dicen, no, yo necesito que al otro lado la persona me confirme si lo recibió o no lo recibió, ahí ya complica un poco más el proceso. O también, no, es que yo creo la transferencia, pero otra persona me hace el picking de esa transferencia. Otra persona me hace el packing de esa transferencia. Otra persona hace el despacho de esa transferencia. Y ahí ni siquiera ha salido el producto. Entonces es muy importante eso, saber qué tan complejo es el proceso, cuántos actores se involucran dentro del proceso, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es fundamental. Ahora, hay otro punto que yo creo que tú mencionabas ahora de los actores y es también en estas reuniones sirve mucho encontrar aliados. Yo insisto con eso porque creo que nos facilitan mucho la vida y nos permiten llegar al final a nuestro objetivo final, que es obtener toda la información posible de los procesos para Ujú, así poder diseñar una solución compatible con los mismos. ujú, Y en ese sentido ahí es que te empiezas a encontrar quiénes son esos usuarios claves, que no generalmente no, que no necesariamente tienen que coincidir con los usuarios claves que se designaron al inicio del proyecto. Allí empiezan a aparecer y a destacar ciertas personas que son los que conocen mucho o que quizás se involucran en todo el proceso. Es decir, ahora con el ejemplo que tú dabas, generalmente, bueno, y esto también que nos ha pasado mucho es el tema, está el usuario que conoce la bodega, pero que mm. también conoce las oficinas. Generalmente la gente que está en las oficinas no tiene ni idea qué pasa en bodega. Pero hay un personaje. Bueno. Sé que este episodio está muy bueno y los invito a que vean la segunda parte en este siguiente video. Muchas gracias a todos. No olviden dejar su like, comentar y compartir. Gracias.